Bien, entonces voy a continuar acá porque creo que aquí me quedé, ¿verdad? La clase anterior estábamos obteniendo lo que era el potencial para un objeto de materia neutra. Entonces, obtuvimos lo que eran las densidades de carga, ¿verdad? En la clase pasada, la densidad volumétrica de carga y la densidad superficial de carga ligada. Recuerden que este subíndice B es por ligado, ¿verdad? Que es carga que está unida a lo que son los átomos o moléculas. Bien, entonces el potencial para un objeto de materia neutra se encuentra de esta manera. Esta es la forma directa de hacerlo. Bien, las densidades de carga las vamos a encontrar con estas dos fórmulas que ven acá. La densidad volumétrica es con la divergencia de P y la densidad superficial con el producto punto de P y un vector normal unitario que es perpendicular a la superficie. Solo que hay que tomar en cuenta que el operador del aquí aparece primado, ¿verdad? Porque las coordenadas de P están primadas. Bueno, aquí este mapa conceptual nos resume prácticamente todo lo anterior. Tenemos que la materia neutra o dieléctrico está compuesto por un conjunto de dipolos que en su mayoría, o sea, en la totalidad, ese conjunto de dipolos queda descrito por P, el vector de polarización. Y esto lleva a la definición de las densidades de carga, ligada y superficial. Bien, entonces ya lo vimos anteriormente, el potencial lo vamos a obtener de esta manera. Después de obtener el potencial, nosotros podemos obtener el campo eléctrico por derivación, ¿verdad? Aplicándole lo que es el gradiente a la función escalar. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos un objeto que es eléctricamente neutro, es un dieléctrico, y tenemos una polarización uniforme. Cuando nos dicen que la polarización es uniforme, se refiere a que P es constante y apunta en la dirección de X. Bien, la densidad de carga ligada la vamos a calcular haciendo el gradiente de P. Quiero decir la divergencia, no el gradiente, la divergencia, ¿verdad? Pero como P es constante, entonces la divergencia va a ser cero, ¿verdad? De manera que no tenemos densidad volumétrica de carga. Bien, eso va a ocurrir siempre que P sea constante. La densidad volumétrica va a ser cero. Bueno, la carga ligada neta dentro de cualquier elemento de volumen que contenga dipolos completos va a ser cero, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes que la polarización es un vector que apunta en la dirección de X positivo. Estas flechas que ven en azul están indicando la dirección de P. O sea que todo este pedazo de materia neutro, tiene sus dipolos alineados hacia la derecha, como ven acá. El extremo izquierdo de cada, si ustedes logran ver aquí, ¿verdad? El extremo izquierdo en la flechita tiene carga negativa y el extremo derecho carga positiva. Es un dipolo. Bueno, ahora, si yo quiero obtener la densidad superficial, tengo que calcular el producto punto de P con el vector normal, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí para este objeto tenemos varias superficies. La superficie horizontal, como ustedes ven, el vector normal es n unitario y en la superficie de abajo sería menos n. Pero como P apunta en X y n en este caso apuntaría en Y, ¿verdad? Entonces X.Y sería 0. De manera que en los lados horizontales no tenemos carga superficial. ¿Qué pasa con las superficies verticales? En la superficie vertical izquierda, la densidad superficial sería menos P. Porque como ustedes ven, aquí tenemos el vector n unitario externo al volumen, es menos X,
y en la otra superficie de la derecha es X positivo. De manera que en los lados verticales sí tenemos densidad superficial. Eso lo pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí se ve en la figura, se ve claramente que en el extremo izquierdo tengo carga negativa en la superficie y en el extremo derecho tengo carga positiva. Bien. Con este ejemplo solo queríamos obtener las densidades de carga, ¿verdad? Eso era todo. Bueno. Aquí tenemos un cuerpo rectangular con polarización lineal. En este caso, en este otro ejemplo, tenemos una polarización que no es constante. Es una polarización variable que depende de X. De manera que cuando yo calculo la densidad volumétrica, esto no me va a dar 0. Tampoco la densidad superficial. Entonces, como ven ustedes, la densidad volumétrica es la divergencia de P. Al calcular la divergencia de P, esto da -1. Aquí hay un error, ¿verdad? Aquí es densidad volumétrica, no es superficial, es volumétrica. Por si están tomando nota, esto es volumétrica, es -1. Bien, entonces, ¿qué pasa con la densidad superficial de esto? Bueno, la densidad superficial había que obtenerla aquí, ¿verdad? Haciendo el producto punto de P con los vectores normales. Bueno, vamos a continuar. Esta demostración que vamos a hacer ahora es sobre la carga total que tiene un objeto de materia neutra. La carga total debe ser 0. Siempre tiene que ser 0, ¿verdad? Porque recuerden que la materia neutra, como su nombre lo dice, tiene igual cantidad de carga positiva que negativa, por lo tanto la suma tiene que dar 0. Entonces, cuando yo calculo la carga total de un objeto de materia neutra, tengo que hacer la integración en el volumen de la densidad volumétrica y la integral de superficie de la carga superficial, ¿verdad? Entonces, sustituyo las densidades, la densidad volumétrica por el negativo de la divergencia de P, la densidad superficial por P.n. Pero a la primera integral le aplicamos el teorema de la divergencia. Cuando aplicamos este teorema de la divergencia, llegamos a esto. Esto se convierte en esto. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Bueno, el teorema de la divergencia convierte esta integral de volumen en una de superficie. De manera que me queda el vector P, punto n unitario, de manera que esta integral es idéntica a la otra, y esto suma 0. Es una demostración bastante fácil que me permite llegar a la conclusión de que la carga total en un objeto de materia neutra es 0. Bien, esto siempre se tiene que cumplir. Vamos a pasar a otro tema ahora, a lo que son las condiciones de frontera para el vector de polarización. Para cada vector que nosotros tenemos que calcular las componentes normales y tangenciales. Vamos a calcular las condiciones de frontera para las componentes normales. Vamos a suponer de que tenemos dos medios, ¿verdad? El medio 1 y el medio 2, que tienen polarizaciones diferentes. Entonces, cuando el vector de polarización pasa del medio 1 al 2, sufre una refracción. Esto lo estudiamos en el capítulo 9. Entonces, aplicándole la condición de frontera para las componentes normales, esta ya es una fórmula. En el lado derecho aparece un límite, h multiplicado por la divergencia de P cuando h tiende a 0. ¿Quién es h? H es el grosor de un volumen imaginario en la capa de transición. Así como lo expliqué en la clase del capítulo 9. Entonces, nosotros vemos de que la divergencia de P es la densidad de carga volumétrica con un signo menos, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es analizar este límite. ¿Qué pasa con este límite? Vamos a ver. Aquí tenemos el cilindro imaginario en la capa de transición. La región que está sombreada
está dentro del medio 1 y la región que ven aquí no sombreada en el medio 2. H sería la altura de este cilindro. Entonces, ¿cómo se comporta esto cuando H tiende a 0? Cuando H tiende a 0, este volumen cilíndrico se reduce a una superficie. De manera que en lugar de un volumen me queda una superficie y eso lleva a que lo que era una densidad volumétrica se convierta en una densidad superficial de carga. Entonces esta densidad volumétrica se convierte en una densidad superficial de carga cuando H tiende a 0. Ustedes ven que H desaparece porque la densidad volumétrica es igual a carga entre volumen. El volumen del cilindro es H por delta A. Delta A es la superficie transversal y H la altura. Entonces esta H desaparece y me queda la densidad superficial de carga con un signo menos. Entonces ya sé cuál es el resultado de ese límite. De manera que las componentes normales de P son igual al negativo de la densidad superficial de carga. No sé si tienen alguna pregunta, Juan. No es importante que ustedes se aprendan estos procedimientos, ¿verdad? Estas demostraciones. Lo importante es el resultado. Que ustedes sepan qué le sucede a las componentes normales y tangenciales de la polarización. Entonces, la conclusión aquí es que las componentes normales son discontinuas. Son discontinuas y podemos ver, según la relación esta, que dependiendo del signo de la densidad superficial, así va a ser la diferencia entre P2 y P1. Por lo tanto, por ejemplo, si la diferencia de las dos polarizaciones es positiva, significa que la densidad superficial es negativa, porque menos por menos tiene que dar más para que esto quede positivo. Entonces, el signo de la densidad superficial va a controlar la diferencia entre las dos polarizaciones. Bueno, un pequeño ejemplo de esto. Otra vez, ¿verdad? Si tenemos dos medios con polarizaciones diferentes, por ejemplo, el medio 1 tiene una polarización igual a 5 en la dirección de Z y el medio 2, 6 en la dirección de Z. Son polarizaciones constantes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver. Las componentes normales del vector polarización serían P sub 2 menos P sub 1. Al hacer la resta, sería 6 menos 5. Eso queda 1. De manera que la densidad superficial de carga es phi igual a menos 1. Este signo menos aparece porque en la fórmula hay un signo menos en la densidad. De manera que la densidad superficial es menos 1. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno. Bien, vamos a pasar a otro tema. Bueno, solo aclarando algo, ustedes dirán, ¿qué pasó con las componentes tangenciales? Aquí solo encontramos las componentes normales de P. ¿Qué pasó con las tangenciales? ¿Por qué no las hemos encontrado? ¿Qué es lo que necesito para calcular las componentes tangenciales de P? El rotacional de la polarización. Sí, ¿verdad? Ocupo el rotacional de P. Exactamente. Ocupo el rotor de P. Y como el rotor de P todavía no lo tengo, entonces no puedo encontrar las componentes tangenciales. De manera que eso va a ser después, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver ahora el campo eléctrico en el interior de un dieléctrico. Recuerden que dieléctrico es materia neutra. Materia que no es conductora, ¿verdad? Entonces, se calculan los potenciales y los campos eléctricos en un punto del interior de un material dieléctrico. O sea, aquí vamos a ver. Ya tenemos que el potencial debido a un objeto polarizado es esto, que fue lo que hicimos en la clase pasada.
Para obtener el campo eléctrico, yo lo puedo hacer derivando el potencial, ¿verdad? O también calculándolo de forma directa. Puedo también usar la ley de Gauss, como ven acá, ¿verdad? Puedo también hacer uso de la ley de Gauss, pero en este caso sería la carga encerrada ligada. Bueno, vamos a ver. Esta aplicación para los dieléctricos es muy importante. Por ejemplo, en ingeniería, ¿verdad? En ingeniería esto es muy importante. Ustedes deberían saberlo por las aplicaciones que tiene. No sé si recuerdan cuando estudiamos los capacitores. Cuando estudiamos capacitores, dijimos de que los capacitores entre las placas tienen vacío. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar la capacitancia de un capacitor sin tener que incrementar la distancia o las dimensiones de las placas? Entonces, la manera más práctica es introducir un dieléctrico en medio de los dos conductores. Entonces, es un enorme resultado, ¿verdad? Para aplicación de ingeniería. Entonces, aquí lo que tenemos es un capacitor que consiste de dos conductores. En medio de estos dos conductores se establece un campo eléctrico E sub 0. Aquí estamos en el vacío, en la figura izquierda. Estamos en medio del vacío. Hay una diferencia de potencial phi sub 0. Entonces, vamos a ver. Las placas de este capacitor tienen cargas Q y menos Q. Luego, en este capacitor introducimos un dieléctrico. Aquí, como ustedes ven, el dieléctrico es materia neutra. Pero, ¿qué sucede cuando el dieléctrico se introduce entre las placas? El dieléctrico se tiene que polarizar. Tiene que alinear todos los dipolos en la dirección del campo eléctrico, como ven acá. Ajá, pero ¿qué consecuencias tiene eso para la capacitancia de este sistema? Eso es lo que queremos averiguar, ¿verdad? Entonces, el resultado del experimento es el siguiente, que cuando se introduce un dieléctrico en medio de las placas de un capacitor, lo que sucede es que la diferencia de potencial disminuye. El potencial original es delta phi sub 0. Es mayor que el delta phi, que es el potencial con el dieléctrico insertado. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a pasar a la capacitancia? ¿Qué le va a pasar al campo eléctrico? Vamos a ver este resultado. La capacitancia se define como la carga entre la diferencia de potencial. En el vacío tenemos este resultado, ¿verdad? Capacitancia en el vacío es carga entre diferencia de potencial. ¿Qué pasa con el dieléctrico? La capacitancia se define igual, carga entre diferencia de potencial. Pero ¿qué pasa aquí? La carga sigue siendo la misma. La carga no cambia. Lo que cambió fue la diferencia de potencial. Como la diferencia de potencial con el dieléctrico es menor, ¿qué pasa cuando el denominador es menor? Si este denominador es menor, se La capacitancia es aumenta. mayor. Exactamente, ¿verdad? Al disminuir el denominador, la capacitancia aumenta, de manera que ese es un resultado bastante importante en la industria, ¿verdad? En la ingeniería, las aplicaciones que tiene. O sea, si ustedes no introducen un dieléctrico, ustedes van a tener que, para aumentar la capacitancia, tendrían que aumentar el tamaño de las placas. Y eso no es muy práctico, ¿verdad? Es mejor introducir un dieléctrico. Por eso los capacitores comerciales utilizan dieléctricos para poder incrementar la capacitancia. Entonces, como disminuyó la diferencia de potencial, entonces la capacitancia aumenta. Y ese es un buen resultado, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasa al campo eléctrico? ¿Qué es lo que le sucede al campo eléctrico? En el vacío tenemos el campo E sub 0 y con el dieléctrico el campo E. Esto es bastante sencillo también averiguarlo, ¿verdad? Porque sabemos de que la diferencia de potencial disminuyó con el dieléctrico. Entonces, con la integral de línea para el campo eléctrico, con esta integral, podemos saber qué le va a pasar al campo eléctrico. Asumimos
de que este campo aquí va a ser siempre uniforme, ¿verdad? El campo siempre va a ser uniforme. De manera que la diferencia de potencial me queda campo por distancia. Aquí el campo se puede sacar del integral, me queda E sub 0 por D. Y con el dieléctrico, el mismo resultado. Integramos de la placa positiva a la negativa y lo que me queda es E por D. La distancia entre las placas es la misma. Bueno, entonces, ¿qué le sucedió al campo eléctrico? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a ver. Como la diferencia de potencial original es mayor que la diferencia de potencial con dieléctrico, entonces aquí se puede ver claro, ¿verdad? Que como la distancia D es la misma, al despejar para el campo es directamente proporcional a la diferencia de potencial. De manera que el campo más grande es el campo con la diferencia de potencial más grande. O sea, que en el vacío tenemos el campo eléctrico más grande. E sub 0 mayor que E. Pero lo interesante aquí es preguntarse por qué el campo eléctrico disminuye cuando hay un dieléctrico. ¿Por qué disminuye el campo eléctrico cuando está el dieléctrico aquí? Es una respuesta que la podemos responder, ¿verdad? Sin hacer tantos cálculos. Solo con ver aquí esta figura podríamos responder a esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Cuál es su criterio? O sea, ¿por qué el campo disminuye? Porque ya no estamos con el vacío puro, sino que tenemos un material en él. Entonces la permitividad cambiaría. Sí, ¿verdad? Exactamente. La permitividad cambia. También otra manera, ¿verdad?, de verlo es que cuando ese dieléctrico está polarizado, este dieléctrico produce un campo en dirección contraria al campo eléctrico de las placas. Este campo que ustedes ven aquí en azul es el campo eléctrico entre las placas, ¿verdad? Pero el dieléctrico también produce un campo eléctrico. Bueno, recuerden, ¿verdad?, que un objeto polarizado produce un campo eléctrico. ¿Qué fue lo que hicimos en los ejemplos acá? Para aclarar esa idea. Fíjense aquí, por ejemplo, en este objeto. Este es un dieléctrico. Cuando hay polarización, va a haber también un campo eléctrico, ¿verdad? Y va a haber una diferencia potencial. Esta polarización me estaría indicando también la misma dirección del campo eléctrico. O sea que este material dieléctrico que ustedes ven aquí está polarizado. Dentro de este material hay un campo eléctrico que apunta en la misma dirección de P. Fíjense bien, el extremo izquierdo es negativo, el extremo derecho es positivo. Es como que tuviese aquí una sola carga negativa y una carga positiva, ¿verdad? De manera que el campo eléctrico, ¿en qué dirección iría? Iría al revés de la polarización, ¿verdad? El campo eléctrico iría en X negativo, porque el campo siempre apunta del polo positivo al polo negativo. Entonces, fíjense bien acá en el dieléctrico. En el ejemplo, el campo que produce este dieléctrico va en dirección contraria a la polarización y en dirección contraria al campo original, ¿verdad? Al campo del capacitor. O sea que el campo iría apuntando en X negativo. Y eso es lo que hace que el campo original disminuya. Aquí ya lo vamos a mostrar acá en un ejemplo. O sea, aquí en la figura lo pueden ver. Tenemos la diferencia de potencial, tenemos el campo original, E sub 0. Luego está este campo, que es ya con el dieléctrico, y está el campo en rojo. Este campo en rojo, E sub B, me está indicando que es un campo debido a la carga ligada. Y este campo va al revés. ¿Por qué va al revés? Porque el dieléctrico tiene carga positiva en esta superficie por la polarización y carga negativa acá. Por lo tanto, el campo tiene que ir de lo positivo al polo negativo. Y eso, entonces ustedes ven que cuando yo quiero obtener el campo neto, tengo que restar E sub 0, el campo original,
menos E sub B. Esta resta produce este campo E que estoy señalando, que es menor que E sub 0. Ahora sí creo que lo ven más claro, ¿verdad? Entonces recuerden bien ese resultado. La manera de incrementar la capacitancia de cualquier capacitor, de cualquier geometría, es insertando un dieléctrico. Eso lo que hace es disminuir el campo eléctrico, disminuir la diferencia de potencial, pero incrementar la capacitancia, ¿verdad? Y nosotros queremos incrementar la capacitancia, ¿verdad? O sea, la capacidad para almacenar energía, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Eso de bueno, si quieren ustedes investigar por su cuenta, pueden investigar más sobre este tema, ¿verdad? Porque es un tema bastante interesante. La ruptura de un dieléctrico también es un tema muy bueno, ¿verdad? Que no lo tocamos en la clase, pero si ustedes quieren investigar, puede ser, ¿verdad? Que cuando el campo eléctrico es muy intenso, se rompa el dieléctrico, ¿verdad? Cuando eso ocurre, se produce, bueno, en el vacío se produce una chispa, ¿verdad? Porque recuerden que el aire es un dieléctrico, ¿verdad? Yo creo que ustedes han visto, ¿verdad? A veces cuando se producen chispas, ¿verdad? Cuando ustedes producen una diferencia de potencial bastante alta, a veces se suelta una chispa, a eso se le llama ruptura del dieléctrico. Entonces puede ser de que el material dieléctrico sufra una ruptura, ¿verdad? A causa de un campo eléctrico muy intenso. Eso es algo bastante importante, ¿verdad? Para conocerlo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. Bien, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es siempre en el mismo tema, el mismo capítulo. Nada más que esta parte es, digamos, la parte más importante del capítulo porque aquí vamos a estudiar el campo eléctrico D y vamos a estudiar la clasificación de los materiales dieléctricos. Bueno, entonces, este campo D que vamos a estudiar se le llama campo de desplazamiento eléctrico. Este campo lo vamos a definir en base a las densidades de carga. Como nosotros ya sabemos, ¿verdad?, de que tenemos dos densidades de carga. La densidad de carga libre y la densidad de carga ligada. Bueno, aquí es una B. Aquí en vez de H es una B, ¿verdad? Tenemos dos tipos de carga. Carga libre y carga ligada. ¿A qué se refiere carga libre? Se refiere a las cargas en los conductores, ¿verdad? Las cargas en los conductores son cargas libres, mientras que en los dieléctricos son cargas ligadas. Entonces, la densidad total de carga va a ser la suma de las dos, de la carga ligada y libre. Aquí estamos generalizando, ¿verdad? Estamos generalizando ya. Entonces, de ahora en adelante, o sea, cuando digo de ahora en adelante me refiero cuando lleven 4.15, o sea, es la continuación de esta clase, ¿verdad? Cuando lleven 4.15, siempre que ustedes vean una densidad, así, sin subíndices, se está refiriendo a la densidad total. Cuando le ponemos un subíndice, tenemos que especificar si es ligada o libre. Entonces, al sustituir acá la densidad ligada, sabemos de qué es el negativo de la divergencia de P. Bueno, eso nos lleva a modificar la primera ecuación de T21, ¿verdad?, que es la ley de Gauss. Es una ecuación de Maxwell. La tenemos que modificar porque aquí aparece en función de la densidad total de carga. De manera que tenemos que sustituir la densidad total por esto. La densidad libre más la densidad ligada. Estamos usando volumen, densidad volumétrica, porque estamos generalizándolo, ¿verdad? Es lo más general. De manera que en esta ecuación de Maxwell, en la ley de Gauss, despejamos para la densidad. Pasamos este epsilon sub 0 a multiplicar y en el lado derecho tenemos las dos densidades. Entonces, fíjense bien.
Aquí en ambos lados de esta ecuación tengo una divergencia. En el lado izquierdo está la divergencia de E y en el lado derecho la divergencia de P. De manera que voy a agrupar en un solo lado todo lo que tiene divergencia. Y aquí podemos factorizar el operador del, ¿verdad? Y en el lado izquierdo tengo la densidad libre. De manera que el operador del lo podemos factorizar. Punto, esto que está aquí dentro. Epsilon por el campo eléctrico más la polarización. Entonces, para escribir esta ecuación de una manera mucho más práctica, vamos a llamarle a lo que está entre paréntesis el campo D, el campo de desplazamiento, que es este D mayúscula. De modo que D va a ser igual a epsilon sub 0 por E más P. Es muy importante que ustedes se acuerden de esta ecuación, ¿verdad? A pesar de que nosotros este capítulo lo vamos a evaluar en teoría, esto les va a servir en 415. Esta es una ecuación muy importante porque las ecuaciones de Maxwell, cuando vean 415, las van a escribir en función del campo D. Entonces, la ley de Gauss ahora se convierte en esto. La divergencia de D es igual a ρ sub F, donde F significa libre, ¿verdad? Por la inicial en inglés, ¿verdad? Es la divergencia de D igual a la densidad de carga libre. ¿Cuál es la importancia de definir el vector D? Pues la importancia que tiene es que solo depende de la densidad de carga libre. O sea que si la densidad de carga libre es 0, la divergencia de esto es 0. Bastante simple, ¿verdad? Es mucho más simple esta ecuación que la anterior. Bien, pues el nombre de esta ecuación sigue siendo la ley de Gauss. Es la ley de Gauss. Bueno, D es el desplazamiento eléctrico. Recuerden, D se llama vector de desplazamiento eléctrico. Bueno, y como cada vez que nosotros tenemos un campo de cualquier naturaleza, tenemos que obtener las condiciones de frontera, ¿verdad? En este caso tengo la divergencia de D. Con la divergencia puedo sacar las componentes normales. Aplicando de un solo la fórmula, vemos de que al hacer el límite de una vez, las componentes normales de D van a ser discontinuas. Las componentes normales son discontinuas y son iguales a la densidad superficial de carga. Lo mismo que el campo eléctrico, ¿verdad? Las componentes normales son discontinuas siempre. Bueno, entonces, la ley de Gauss para el vector de desplazamiento en forma integral. Aquí está la ley de Gauss en forma diferencial. En forma integral, la ley de Gauss sería así. Cambia bastante, ¿verdad? Porque aquí no aparece dividida la carga entre la permitividad. Esta sigue siendo la carga encerrada, pero carga libre. Y ya no aparece epsilon sub 0. De manera que esta es la ley de Gauss ahora, ¿verdad? Que siempre la podemos aplicar de la misma manera. Bueno, la otra ecuación fuente para D es el rotacional. O sea, así como para el campo eléctrico yo obtuve la divergencia y el rotor, para el campo D tengo que sacar la divergencia, que aquí está, y el rotor. Entonces el rotor de D, ¿quién sería? Bueno, como D es igual a esto que estoy señalando, al hacer el rotor de D, tenemos que hacer en el lado derecho el rotor de E y P. El rotor de E más el rotor de P, aplicando el rotor a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Pero en el primer término acá es 0 porque el rotor de E es 0. Recuerden que el rotacional del campo eléctrico es 0, ¿verdad? De modo que tenemos que el rotor de D es igual al rotor de P. Esta ecuación diferencial, ¿verdad? No parece que nos aclara mucho las cosas, ¿verdad? O sea, el rotor de P es el rotor de D. Con esto podemos obtener las componentes tangenciales tanto de D como de P.
Digamos que esta ecuación no nos va a ser tan útil, ¿verdad? La ecuación importante aquí es la divergencia, que nos va a ser bastante útil para resolver problemas. Bien. El campo D puede tener tanto fuentes escalares como vectoriales, ¿verdad? A eso se refiere, o sea, recuerden el teorema de Helmholtz. Fíjense bien la diferencia que hay entre el campo E y el campo D. Para el campo eléctrico E, el rotor de E era 0, pero para el campo D ya no es 0. De manera que este campo D no es conservativo, ¿verdad? El campo D no es conservativo. Bueno, entonces D puede tener fuentes escalares como vectoriales, ¿verdad? Eso se refiere a las dos ecuaciones anteriores. Aquí tenemos las componentes tangenciales, cumplen con esta ecuación. Aquí está el resultado ya sin hacer la demostración, ¿verdad? Las componentes tangenciales de D son discontinuas y son iguales a esto, a la diferencia de las componentes tangenciales de P. Bien, jóvenes, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Bueno, lo que sigue ahora es la clasificación de los materiales dieléctricos. Recuerden que este capítulo es bastante extenso, ¿verdad? La teoría es enorme, ¿verdad? Entonces, va a ser evaluado en una prueba conceptual y hay que poner mucho cuidado, ¿verdad? En cada concepto. Para clasificar los dieléctricos, lo que vamos a hacer nosotros es establecer una relación entre el campo P y E. Acuérdense que cuando ustedes tienen un pedazo de materia neutra, los dipolos están orientados al azar, ¿verdad? No sé si recuerdan la clase pasada. Me salté, esta es otra presentación, lo olvidaba. Bueno, en la clase de hoy solo voy a introducir esto. Me voy a quedar por acá porque esto que sigue es bastante largo. Entonces, fíjense bien. Cuando ustedes tienen un material neutro, ese material tiene los dipolos orientados al azar. No está polarizado, ¿verdad? Cuando los dipolos están orientados al azar, decimos de que el material no está polarizado. Cuando se establece un campo eléctrico externo, el material se polariza. Ahora, ¿cómo depende la polarización del campo eléctrico externo? Entonces tiene que haber una función que describe a P en términos de E, así como una función f de x, ¿verdad? Entonces P tiene que depender de E, lógicamente P depende de E. Entonces, ahora lo que viene es cómo se comporta ese material en presencia de un campo eléctrico. ¿Cómo se comporta? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que clasificar a los materiales dieléctricos y es donde va a aparecer, ¿verdad? Lo que es los dieléctricos IHL y va a aparecer también la permitividad en un medio material que es muy importante para saber el comportamiento de estos materiales. Bueno, esta parte también es muy importante por las aplicaciones que tiene, ¿verdad? Bueno, entonces me parece que suficiente teoría por hoy, ¿verdad? Vamos a continuar mañana. Vamos a terminar con esta parte. El capítulo 10 no lo vamos a estudiar todo. Vamos a estudiar hasta esta parte, la clasificación de los dieléctricos. Bien, entonces no sé si tienen preguntas o comentarios. Podría darle la diapositiva de atrás donde daba puede tener fuentes escalares como vectoriales. Perdón, no lo escucho bien. ¿Regresar a qué parte es? A la de que dice que el D puede tener fuentes escalares como vectoriales, que iba apuntando. Sí. Ahí está. Sí, bueno, D puede tener fuentes escalares como vectoriales. Eso se refiere a las ecuaciones fuente. A estas dos ecuaciones, la divergencia y el rotor de un campo, se le llama ecuaciones fuente. Recuerden el teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz nos dice que para cualquier campo vectorial tienen que haber dos ecuaciones fuente, la divergencia y el rotor. La divergencia me indica si el campo tiene fuentes escalares y el rotor me indica si el campo tiene fuentes vectoriales. Si la divergencia es 0,
significa que no existen fuentes escalares. Si el rotor es 0, no existen fuentes vectoriales. Pero un campo tiene que tener fuente. Es imposible que un campo tenga ambas ecuaciones igual a 0, porque tiene que tener fuentes. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes del campo eléctrico? Son las cargas, ¿verdad? Las cargas son las fuentes escalares, porque las cargas son escalares. Nada más que aquí la carga aparece representada con la densidad. Decir densidad es lo mismo que carga, ahora porque es carga, al final de cuentas. Entonces usted ve que el campo D tiene fuentes escalares, que son cargas, y tiene fuentes vectoriales, que es la polarización. O sea que el campo D puede ser producido por densidad, por carga, y también por el vector polarización. En cambio, el campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga, ¿verdad? Pero el rotor era 0. El campo eléctrico tiene fuentes escalares, pero no tiene fuentes vectoriales, porque el rotor de E es 0. No sé si quedó claro no sé si tienen preguntas o con respecto a esto. O sea, fuente de campo es la causa, ¿verdad? Lo que origina el campo. ¿Qué es lo que origina un campo? Puede ser un escalar, ¿verdad? Un escalar es una carga, por ejemplo. O un vector. En este caso, el rotor de P es un vector. Bueno, no sé si tienen otra pregunta o comentario. Ingeniero, ¿para cuándo queda la prueba teórica de este capítulo? La prueba teórica es creo que las dos pruebas son seguidas, si no me equivoco. Ya les voy a mostrar aquí la programación. Ya voy a... Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tengo la programación. La prueba, vamos a ver, la prueba conceptual, la cuarta prueba conceptual es el 28, es el miércoles 28, la otra semana. Y la prueba práctica es el 26, que es lunes. Lunes es la prueba práctica y el miércoles es la prueba conceptual. Reposición no va a haber, ¿verdad? No sé si ya les había platicado. ¿Qué le dijeron de no se va? Fíjese que